Hola amigos, bienvenidos, soy George Money. En esta ocasión les hablaré de una de las cosas más increíbles en la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, el misterio del hundimiento del Bismarck, el acorazado insignia de la flota naval del Tercer Reich de Hitler, Adolfo Hitler. Es un misterio que empieza en 1941 cuando este barco zarpa hacia los fiordos noruegos y empieza una guerra de contrainteligencia por parte de los aliados, encabezados en este caso por Inglaterra con espías. ¿Por qué? Porque se tenían los datos detallados que la Alemania nazi estaba a cargo de un proyecto, de un acorazado blindado, lleno de torretas, de troneras y lleno de lanzamisiles, que iba a ser el terror de los aliados en alta mar. El único barco capaz de competir contra esos barcos insignia de la flota americana, que todos inician con el USA 6 George W, USA 6 Gerald Ford. Empezamos una guerra por la tecnología de este barco, que empieza desde que Inglaterra infiltra a John Smith, un agente doble que trabajaba en la embajada en Berlín, Alemania, para robarse al enamorar a una científica que estaba a cargo de este proyecto, de estos planos, para hacerle ingeniería inversa, para los aliados no perder su supremacía, que era bien sabido que siempre la llevaban, entre comillas, los aliados, a nivel aéreo, a nivel terrestre, con las superarmas que tenían supuestamente. Pero el misterio sigue, hermanos. Todos los datos que se tienen es que en algún lugar del mar Atlántico, en las gélidas aguas, cerca de los fiordos noruegos, estos monstruos helados, centenarios, donde yacen los restos de varios barcos, pero sobre todo el que nos acontece, el que ha generado miles de debates y misterios desde 1941, que zarpó y en su primer día de operaciones navales fue hundido. ¿Qué clase de tecnología o sabotaje se llevó a cabo para hundir a esta bestia de 54,000 toneladas de acero con una tripulación de 700 hombres más sus oficiales? Porque recordemos que en estos fiordos noruegos había astilleros alemanes nazis que producían barcos y barcazas para seguir alimentando a las fuerzas navales del Tercer Reich. Y aún así, los científicos, los narradores históricos de las guerras navales, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, que hubo grandes batallas navales, Midway, cerca de las costas de Okinawa, Japón, donde tenemos el bombardeo nocturno, en imágenes que nos remembran a History Channel cuando vemos que el cielo nocturno en esas islas japonesas del Pacífico Auletiano se iluminan por los destellos de las troneras, de los cañones poderosísimos de los barcos aliados, encabezados por la superpotencia de aquel tiempo y de hoy, Estados Unidos de América. Se entiende pues que había saboteadores dentro del acorazado Bismarck alemán, comandado por el almirante Joseph von Baster, que realmente quería lograr esa supremacía en el mar, que le diera esa ventaja a los alemanes a nivel marítimo, porque estaban muy mermados a nivel aéreo y terrestre. Se dice que agentes de doble fin se habían infiltrado en el barco como técnicos y maquinistas que alimentaban la bestia, el corazón de esta bestia de acero y bombas, y desde dentro proyectaron el sabotaje más grande e inteligente y misterioso de toda la Segunda Guerra Mundial, solo comparado con esta historia de todo un regimiento americano y japonés desaparecido en estas islas auletianas en Okinawa, cuando lo atravesaron estos militares, y no se sabe si había una infestación de cocodrilos en este lago que devoró a todos los hombres
o qué pasó, o si fue algún evento paranormal, porque nomás quedaron pieles, nomás quedaron pequeños uniformes de ambos bandos, tanto del Sol Naciente, Japón, como de los americanos, ya USA Army, con los Rangers. Pero este misterio del acorazado Bismarck es más impactante a nivel naval de las guerras que se han celebrado en los mares, desde la época de los piratas, desde la época de las guerras faraónicas, porque hablamos de un monstruo, un bólido metálico que tenía la única tarea no solo de rivalizar contra las potencias aliadas, sino de supremacía total en el mar, para darle la ventaja que tanto ocupaba el Tercer Reich en el inicio de la guerra, que inició en 1935 y acabó en el 45, con la firma de rendición de Japón ante los americanos y del suicidio, supuesto suicidio de Adolfo Hitler en un búnker junto con su esposa Eva Braun y sus líderes más cercanos de la cúpula nazi, cuando los americanos ya entraron a Berlín y destruyeron a las fuerzas juveniles hitlerianas, que eran la última defensa de la capital, el símbolo de poder nazi de la Alemania dominada por los nazis. Este bólido contaba con lanzaderas de aviones, tenía capacidad para llevar 2 mini submarinos de aquella época de Hitler, llamado U-Boot 33, con capacidad para 5 tripulantes y un capitán, que tanto daño le hizo a Estados Unidos en la costa de San Francisco y en el Golfo, donde incluso hundieron un barco mexicano, el cual derivó en que México y el presidente de aquel tiempo, José López Portillo, mandaron una comitiva de aviones, el Escuadrón 203, que no era la verdad, no contribuyó nada a la guerra, solamente fueron 6 aviones con sus respectivas tripulaciones, pero pasó a la historia, incluso en cerillos, para nosotros los mexicanos, en cerillos da fe, esos cerillos que usa tu mamá, que usa tu papá, que tú mismo usas, podemos ver en algún momento una conmemoración con estos elementos, o incluso en nuestra escuela cuando nos pedían que pegáramos unas fotos, veíamos a estos del Escuadrón 201, pero este hundimiento del Bismarck, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Quién lo hundió? Nadie se pone de acuerdo actualmente, solo hay teorías, una falla interna, sabotaje, ¿qué otro barco en ese año, en esa época, tenía el poder para rivalizar, en poder de fuego, para rivalizar con semejante bestia metálica, amigos míos? Nomás imagínense en el escenario de batalla, el teatro de operaciones, en el Atlántico, cerca de Noruega, con esos témpanos de hielo gigantes, majestuosos, que parece un desierto gélido y helado, y en el horizonte de repente apareciendo estos bólidos metálicos, yendo hacia la batalla y guardando cierto metraje que tiene de alcance los cañones, para no ser tan vulnerables, el mismo barco en cuestión, y a su vez tener alcance letal contra el enemigo, porque tiene un radio de alcance. Hermanos, este es un estudio que da para mucho. El hundimiento del Bismarck, uno de los misterios de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de las guerras navales de toda la historia del hombre, solo rivalizando con el fuego griego, cuando estos barcos griegos tiraban un fuego que no se extinguía en las batallas navales de el Medo-Persia, cuando atacaban a los bizantinos, que no se ha podido recrear, ni en History Channel con los recreadores históricos lo han podido recrear, solo teorías. Hasta la próxima con otro dato interesante de la historia. Me despido, George Money, amigos.